responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios, con Mingo. Gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día desde Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, última semana del mes de marzo, porque hoy es lunes 27 de marzo y el viernes, que es el último día laboral, es 31. Se va este mes, en esta semana, este mes de marzo. Bienvenidos por todos los medios, aquí está. Y fíjense que aquí está también, yo les quiero mostrar, en este empaque está Vila, es nuestro café, el café de Por Todos los Medios, así se lo van a llevar, así Carolina se los va a entregar en esta presentación, aquí lo tienen. Vila Café, el café de Por Todos los Medios, para que ustedes ahora llamen a Carolina y cuadren con ella la entrega 0412-254-2672. Como ya viene Semana Santa, nuestros amigos del vivero Las Terrazas tienen este tipo de detalles, ellos son muy creativos. Y por ejemplo, en una iglesia, en un altar de distintas presentaciones, de distintas dimensiones, de distintos tamaños, pueden, para que las iglesias estén bien bonitas, porque van a ser muy visitadas en esta Semana Santa, que ya la Semana Santa comienza el viernes. Este viernes comienza la Semana Santa, ya el domingo es Domingo de Ramos, tenemos lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves, el miércoles, que es un día aquí en Caracas, donde le rendimos culto a nuestro Nazareno, ¿verdad? El jueves, después el viernes, que es cuando muere Jesús, el sábado de gloria, el domingo de resurrección, toda la Semana Santa. Entonces, las iglesias saben que cuentan con nuestros amigos del vivero Las Terrazas en su Instagram, Vivero de Terrazas. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, en la dirección general de la estación, Catherine Manzano en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tovar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano junto a Génesis Rodríguez en la producción, Julio Pinto en el máster. Acuérdense, amigos, vamos juntos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. Por todos los medios, amigos, junto a Radio Caracas, creando el hábito de ver y escuchar radio por internet, mi cuenta Twitter, @Mingo_1. En Instagram saludamos a los que están allí conectados en Mingo Blanco TV. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube, es muy fácil y además es gratis, completamente gratis. RCR750, así también nos identifican en todas las plataformas. RCR750 únicamente en TuneIn por Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Chico Mingo, ¿tú crees en contagios de COVID a estas alturas? Con todas las vacunas que han aplicado para combatirlo. Si los casos están disminuyendo, es más, aquí
Ya no se habla del coronavirus, Mingo. Aquí se habla de desnutrición, de difteria, de pulmonía, y se habla de corrupción, que es la otra gran peste roja chavista del siglo XXI. Por eso me pareció tan raro que dijeran que Nicolás no iba a República Dominicana a la cumbre esa que hubo por allá, porque había dado positivo COVID. Excusas, Mingo, excusas. Después dijeron que no era COVID, sino que era falso positivo. Más excusas, Mingo, más excusas. A Maduro, segurito, le aconsejaron que no asistiera. Delcy tampoco fue a República Dominicana, ni gafos que fueran, Mingo. Para mí, esos lo que evitaron fue la preguntadera. ¿Tú crees que esos mandatarios que sí viajaron a República Dominicana iban a estar interesados en las estrategias o aportes de Venezuela para cumplir con los objetivos de la reunión? ¡No! Amigo. Esos presidentes iban a querer el chisme completico de lo que está pasando con PDVSA y con los criptoactivos y con monómeros y con el gas que Colombia iba a comprarnos, pero ya no, porque la empresa venezolana con la que estaba negociando está metida en los chanchullos hasta los tequeteques, Mingo. Mira, Mingo, esos señores no iban a perder la oportunidad de estar en la primera sala con Nicolás y preguntarle por qué, si la corrupción en el país es tan grande, hay tan poca gente presa. Porque aquí entre nos, Mingo, me siguen pareciendo muy poquitos los detenidos o implicados para el tamaño del botín que desapareció. Es más, chico, si de verdad el régimen nos quiere convencer de que está luchando contra la corrupción, bueno, pues desde el mismísimo Maduro hacia abajo deberían estar compareciendo ante la justicia, y yo no veo que eso esté pasando. Conclusión: este lío entre bandas dentro de poco llegará a su capítulo final. Escuchaste al Tarek William Saab, ¿no? Dijo que llevan 21 detenidos, Mingo, entre funcionarios del régimen y empresarios enchufados al régimen. Bueno, Tarek no dijo que eran enchufados, los llamó empresarios vinculados con el procedimiento. Eso de enchufados lo estoy agregando yo, Mingo, tú sabes. Pero bueno, es que tú sabes cómo ha sido la actividad económica en este país durante los años del chavismo. Por ahí hay mucho empresario con trayectorias de éxito muy súbitas, que pasaron de pata en el suelo a magnates en muy corto tiempo, y todo gracias a este modelo de negocios que impuso el socialismo que es más un esquema criminal donde el único requisito para participar es tener muchas agallas, indolencia y ambición, mi amor. Estos empresarios exitosos, estos malandros que usan pantalones pegaditos y mocasines de marca, nacieron y se reprodujeron en revolución, Mingo, revolución, y deben ser muchos más de los que Tarek William Saab mencionó. Que por cierto, a los detenidos los van a juzgar, además de por ladrones, escucha, Mingo, abro comillas, alardeamiento o valimiento de sus relaciones e influencias. Cierro comillas en criollo, Mingo. Lo van a procesar por hechones, por andar diciendo que tenían palancas y conocían a Eraizami, a quien, por cierto, su tocayo Tarek no le imputó ningún caso por ahora. Sería bueno, Mingo, saber por qué el fiscal del régimen no mencionó a todos los implicados, porque además deben estar identificadísimos. ¿Sabes qué me pareció corta? La lista de los que tienen orden de aprehensión, Mingo. Por cierto, Mingo, en esa lista aparecieron las muñecas de la mafia petrolera, mi amor, sí, las muñecas de la mafia petrolera, las mujercitas estas bendecidas y afortunadas de las que te estuve hablando el otro día. Bueno, Mingo, están buscándolas para meterlas presas y mostraron algunos de los jugueticos que han incautado. Avioncitos, camionetotas, montañas de dólares. ¿A dónde irán a parar esos bienes decomisados, Mingo? ¡Qué angustia, vale! Terminarán regalándoselos a otros miembros de la misma banda, ¿no? Amanecerá y veremos, Mingo. Cambio
otro nivel. Aqua Prados, amigos, fíjense, vienen calores, dicen, ¿no? Los que expertos en el clima. Usted que hace ejercicio al aire libre debe protegerse, llevar, bueno, su protector solar, pero también agua, lleve su, antes decíamos cantimplora, ¿no? Si es de Aqua Prados, es una maravilla. Servicio de embotellamiento de agua en Galerías Prados del Este con Q. Aqua-Prados, tan limpia y pura como un cristal. Ya vamos a hablar con Maybor Petit porque la teníamos a ella programada. Ahí está, lista ya. Ya está Maybor. Qué bien. Hoy no está circulando porque no hay tanta información sobre estos casos. Es verdad, mujer. De corrupción, Mingo, y siempre nos quedamos tan cortos cuando estamos conversando con Maybor que, bueno, vamos a escucharla, cediéndole esta conversación y este desayuno matutino que hacemos tú y yo todos los días. Bueno, genial, me parece. Es más, me acaban de escribir. No olviden preguntarle a Maybor sobre Gorrín. Sí. Mi amada amiga, un beso grande de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para ti y toda tu gente. ¿Cómo estás, mi corazón? Muy bien, con mucha energía para empezar esta semana, Mingo. Un gran saludo a todos los venezolanos que nos están oyendo y a toda la audiencia y a tu equipo también. Claro, fíjate, nosotros queremos comprometerte y por eso Erika estaba explicando que hemos dado un poco más de tiempo, nos hemos volado este segmento que hacemos Erika y yo del Está Circulando para conversar contigo porque siempre nos falta tiempo de toda la información que tú manejas. Y vamos, para ordenar las ideas, pues, ¿no? Nos decían y nos han dicho mucho, bueno, pero es que mira, PDVSA siempre ha sido la caja chica de los gobiernos de turno, pero tú tienes una información muy valiosa que yo quisiera que compartieras con nuestro auditorio. ¿Dónde arranca todo esto? Por eso comprometíamos en las redes que te pedíamos y te íbamos a pedir un análisis sobre esta. Estamos hablando de una descomunal corrupción de esta gente, pero también la han usado, y esto se ha dicho mucho, como estrategia para limpiarse la cara ante el mundo, y así van cumpliendo con los mandamientos de la comunidad internacional y todos los socios que tienen. Pues fíjate que ahorita mi vecina me estaba diciendo que hasta los momentos no han tocado a El Aizami, a Tarek El Aizami. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Dónde está la cadena, la pirámide de mando en esto y hasta dónde se va a llegar? ¿Qué manejas tú? Bueno, Mingo, esto es un problema que hay que verlo con dos vertientes, hacia afuera, hacia el exterior e internamente. Empecemos por lo del exterior. Ok. El gobierno de los Estados Unidos y gobiernos aliados, que por cierto algunos de ellos tienen problemas, pero vamos a nombrar los gobiernos aliados, principalmente el caso de Gustavo Petro en Colombia y del mismo Lula da Silva, y de otros que, si bien ha ayudado a Maduro a reinsertarse en la comunidad internacional, algunas dificultades de poner sobre la mesa la discusión abierta de ese perdón que se está buscando para el régimen venezolano, porque hay muchos elementos que inmediatamente se salen a relucir. Entre ellos está el tema de la corrupción. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 150 casos de investigaciones relacionadas con corrupción en estos momentos. Esas personas que están involucradas allí forman muchos parte del gobierno o parte de el ala militar. Son muchísimos que ahora tienen entre las estrategias luego de las sanciones utilizar a familiares, amantes, amigos, etcétera, como testaferros que ya tengan un estatus migratorio en los Estados Unidos para lavar dinero. Es decir, que los reguladores de acá y los fiscales han trabajado en identificar a muchos de ellos y se dieron cuenta que si pues se recibe ayuda por parte del régimen venezolano, la tarea podría cumplirse con mayor cabalidad en vista del masivo lavado de dinero que se está dando en Estados Unidos. También en España y en otros países de Europa ocurre exactamente lo mismo, sin mencionar las islas del Caribe, que están prácticamente repletas de inversiones que provienen de la industria criminal, como lo es la corrupción. En Venezuela casi todas ligadas
a la PDVSA, pero también a lo que es el tráfico de oro ilegal, etcétera. Esto a nivel internacional ha generado una necesidad de que de alguna manera se ponga fin a esto, se ponga fin o al menos se regule un poco. Sí. Y por eso en el marco de las discusiones que se han hecho se ha solicitado abiertamente al régimen que si quiere o aspira que se le levanten las sanciones y que haya una reinserción exitosa en el marco de la comunidad internacional, debe tomar medidas contra todo esto que ha generado graves problemas en los Estados Unidos y en los países aliados. También hay que recordar el tema de seguridad nacional, que es muy importante y en el que pues se requiere de la ayuda de los miembros de la cúpula venezolana para poder mermar todo lo que está pasando. La solución, y hay que recordar también en el programa del presidente Joe Biden, cuando estaba en campaña, él dijo que él iba a cambiar rotundamente lo que era presión máxima de la antigua administración por el diálogo y la negociación con aliados terceros. Y eso es justamente lo que está pasando. Venezuela. Y como te digo, esos aliados terceros impulsados por Estados Unidos con una mano de seda están poniendo cada uno de los elementos que se aspira. Aquí se está pidiendo por debajo de la mesa que Maduro cambie el comportamiento para poder ser aceptado ante la comunidad internacional. Claro. Y esto influye y pidieron exactamente que se diera un golpe contra la corrupción. Adentro, ¿qué pasa? Los mecanismos de persecución de Tarek William Saab a veces a uno lo que le producen es risa, ¿no? Porque él arma un show de muy mal gusto con un payaso de muy mal gusto para presentar eventos de corrupción que ya habían sido señalados por años en medios y periodistas de investigación y también en las afueras. Y ellos simple y llanamente toman, cada vez que hacen estas acciones, recuerden que hubo en el año 2016 también hubo algo parecido a lo que está pasando ahora. En el 2017, cuando se impusieron las sanciones, también se dio un show de esta naturaleza. Y ciertamente en PDVSA, por ejemplo, arrestaron a varios de los que estaban en la cabeza principal, no solamente los 6 de Citgo y a Nelson Martínez, que murió bajo la custodia de las autoridades en Venezuela, sino que allí hay gente, por ejemplo, como este señor Eugenio del Pino, que tiene ya creo que como 5 o 6 años preso y todavía no tiene ni siquiera un juicio, ¿no? Y así sucesivamente, pero, por ejemplo, los que están vinculados a la familia de Hugo Chávez, el Coco Sosa, por decirte algo, ese salió premiado también, ¿no? Luego de haber sido arrestado. Son muchas las... Pero cuando, como es la lucha es selectiva, es decir, es como mejor me dé la gana a mí, no haciendo lo que se tendría que hacer para de verdad poner el ejemplo de lo que puede ser una lucha con la corrupción. Ahí hay muchos actores que no han sido ni siquiera mencionados. Está, por ejemplo, Raúl Gorrín, Luis Roberto, el hermano, Ignacio Berto, Gustavo Perdomo, Alejandro Isturi, que está haciendo de las suyas y lo andan buscando aquí, Rafael Ramírez, Ismael Serrano. Empresarios hay montonones, pero hay uno de ellos que está ligado directamente al régimen de Nicolás Maduro y que ha sido objeto de muchos señalamientos y investigaciones, Wilmer Ruperti. Hay banqueros corrompidos, Víctor Vargas es tal vez el que empieza en la lista con muchos otros que le siguen. ¿Qué pasa con las acusaciones contra Alejandro Betancourt, contra Pedro Trobó, contra Francisco Convit, que lo andan buscando en Miami y anda haciendo de la vida loca en Caracas comprando caballos? Domingo Guzmán Blanco, Orlando Alvarado, Francisco de Agostino, son personas y la lista es interminable. Caray. Corruptos que no son tocados, pero ¿por qué no son tocados? ¿Por qué? Exacto. Ahí es donde está el problema, porque hay unos que sí son tocados y otros que no. Yo estaba revisando ahorita unos papeles que corresponden a la vicepresidencia de Comercio y Suministro y de PDVSA. Y esta, por ejemplo, dentro del marco de la investigación, nosotros hemos hecho muchas denuncias con documentos que yo les invito a todos los que nos están escuchando que vayan a Venezuela Política, en mi blog, y allí están, por ejemplo, el señor, porque nomás que están acusando en estos momentos
a la cabeza de PDVSA y a los miembros de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de ahora, de estos momentos. Pero ¿qué pasa con las antiguas administraciones? Por ejemplo, vemos a un Rafael Ramírez, Claro. Que tiene una responsabilidad importante, muy importante en la debacle de PDVSA. Ujú. En estos momentos está comprando conciencias, está comprando medios de comunicación, periodistas que lo entrevistan. Por aquí, por allá, en Europa, el tipo ha logrado penetrar mediáticamente muchos de los espacios para imponer su narrativa, señalando que el ladrón no es él, el ladrón son todos los otros, incluyendo... De Maduro para abajo, sí. Exactamente, que es verdad. Es decir, Maduro para abajo son todos ladrones, pero Claro. él también. Sí. Y él tiene Claro. más de responsabilidad porque Claro. estuvo más de una década al frente de PDVSA cuando todos estos individuos robaron al erario público venezolano. Él estaba allí cuando Ruperti le dieron unos contratos multimillonarios de coque. Él estaba allí cuando los bolichicos estaban haciendo de las suyas. Él estaba allí cuando Orlando Alvarado y Francisco de Agostino estaban haciendo de las suyas, es decir, y cuando Raúl Gorrín estaba haciendo los negocios con los bonos. Él estaba allí, uno se desapareció, se lo comió el león. No, mira, aquí hay muchos operadores financieros que están muertos de la risa y tristemente hay gente que cae en el juego de las narrativas que se imponen en el régimen. Rafael Ramírez, yo les invito para que ustedes vean las últimas apariciones de los medios, Ujú. que lo escuchen no con el desprecio que se siente de escuchar a un ladrón que acabó con el erario público de los venezolanos y que puso al país con la colaboración de otros criminales en la situación en la que se encuentra. Yo le pido a la gente que lo escuche en función de la línea narrativa, del relato que se está imponiendo ante la opinión pública por medios y periodistas que colaboran con este sujeto Sí. para que se lave la cara. Y ahí ustedes van a entender, si ustedes leen en línea fina lo que se está diciendo y lo que dice este señor y a quienes le dan las cámaras y los medios, el espacio en los portales, etcétera, ustedes van a entender la naturaleza criminal del régimen de Maduro, que es uno solo, es del régimen chavista, no cambia, es la misma estructura, está hecho en base al mismo proyecto que se está ejecutando de 1999 ya en el poder hasta ahora. Es el mismo guión, el mismo guión. Hoy que es el Día Mundial del Teatro, es el mismo guión. Es el mismo guión y bueno, para darle un premio a estos actores, la situación se pone difícil porque son muchos los que quieren el premio del mejor ladrón del mundo, Sí. mejor actor. Nosotros hemos estudiado también los operadores financieros que disfrutan de impunidad desde Aruba, Curazao, desde Puerto Rico, hay unos allí, y también hay otros, pero creo que la gran mayoría en República Dominicana, esos dueños de las mansiones de la Romana, Sí. esos que han movido dinero desde el inicio, cuando Hugo Chávez empezó con la piñata. De ahí en adelante, ellos se han hecho multimillonarios, banqueros que han sido señalados aquí en los Estados Unidos y han logrado fugarse y escaparse. Es decir, la historia de la corrupción en el marco de la Revolución Bolivariana, y no podemos con esto decir que antes de que llegara la Revolución Bolivariana no había corrupción. Siempre ha habido corrupción. Y en el manejo de los contratos del Estado siempre ha habido corrupción desde la época de la democracia representativa, del pacto de punto fijo, como la queramos identificar, hasta hoy en día. Solo que los mecanismos de corrupción se ampliaron y llegaron a unos niveles sin precedentes, y esto es lo que hace que se pueda calificar a las 2 décadas y media que van de régimen chavista como si se quiere, un periodo histórico en el que no hubo ningún tipo de aplicación de la justicia para acabar con los saqueadores en masa del erario público venezolano, y que lograron arruinar al país
en lo que le dolía, en lo que era la fibra del sistema económico venezolano, que, como todos saben, es la renta petrolera. Esta gente le tenía bien puesto el ojo. Cuando Hugo Chávez con el silbato sacó a más de 20.000 personas de esa empresa petrolera que formaba parte de las principales a nivel mundial y que era altamente efectiva para poner una pandilla de criminales encargados de todas las áreas, que no tenían ni siquiera la calificación profesional para hacerlo, sino que lo hicieron fue en base a un compromiso político y a la lealtad que le tenían o no al líder supremo. Allí se acabó PDVSA, porque se transformó el proceso de producción de petróleo para la venta y para el pago de las cuentas del Estado en una máquina que empezó por la codicia de muchos a robarse los excesos, y posteriormente el drama de PDVSA fue tan cruel que pasó a ser simple y llanamente una caja negra en la que se enriquecieron muchos, y no solamente eran ellos, sino también las amantes, los familiares. Es increíble, yo consigo mucha gente aquí en Nueva York que no me puede explicar de dónde saca el dinero para poder vivir en una ciudad que, dicho sea de paso, también está en decadencia, pero que tiene unos costos increíbles. Yo he visto parejas jóvenes, de gente que ustedes dicen no pueden ser venezolanos con fondos que vengan de un trabajo honesto, porque se compran los mejores penthouse en Nueva York y son jóvenes. Sí, y hay una no lo pueden justificar. Y desde esa época, cuando mencionas a Chávez, es que comienzan, que ellos lo han hecho desde el punto de vista propagandístico, la unión cívico-militar, pero es que la corrupción ha sido una unión cívico-militar, y en la lista de los mismos empresarios se conjugan en esa misma lista la gran cantidad de generales y de militares que están metidos, hasta los tequeteques en ese mismo saco. Pero mira, Maybor, tenemos que hacer un breve paréntesis hoy, amigos, con Maybor Petit en un programa especial. Ustedes la conocen, escritora, investigadora, politólogo venezolana especializada en crimen organizado transnacional. Hoy con nosotros en Por Todos los Medios, Maybor Petit, pero tenemos un breve contacto con Máster, un intervalo comercial, y en momentos regresamos. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo. Pretty woman, na, 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 na. Usted mañana martes, miércoles, jueves, viernes o sábado puede venir al Salón de Belleza Charina, y después, al salir, usted va a estar cantando como yo, Pretty Woman. Ellos están abiertos de par en par para atenderla, mi querida amiga, en el Centro Comercial Galerías Prados del Este. Más de 25 años allí. Imagínese usted, ahí está Teresa, en el local 13 en la planta alta. Pero yo le recomiendo que pida cita para mañana martes o para el resto de la semana, aquí en este número 0414-222-6577, para que la atiendan y logre usted el look de la mujer bonita. Vengan para que la consientan con todo cariño. Pretty Woman. Y hablemos de Distaci Motors. Yo quiero que usted comience ya a familiarizarse mucho más con las nuevas camionetas, con los nuevos vehículos de JMC. Porque en Distaci Motors les hemos mostrado, y ustedes saben que es concesionario Honda de toda la vida, concesionario y taller Honda de toda la vida. Pero en el Instagram, por ejemplo, Distaci Motors, ustedes consiguen allí los nuevos modelos, las nuevas camionetas 2023 que acaban de llegar para distintos usos, para distintos fines, con distintos objetivos, con diferentes características en su motor, en su capacidad. Y yo quiero que ustedes los llamen sin ningún compromiso y conversen con ellos a este número 0212-285-7779 de Distaci Motors, ahora también concesionario autorizado JMC. Vamos a ver en Produzca un video, porque yo quiero que ustedes vean el uso de estos guantes recubiertos con nitrilo, que tienen un agarre. Esto es único, amigos, de verdad. Por eso yo quiero que ustedes se pongan en contacto con mis amigos de Produzca para que adquieran principalmente aplicaciones industriales.
con un excelente agarre que tienen estos guantes que ofrece Produzca. Son guantes y el nombre es Gorilón, así mismo, pero vienen en distintas tallas, con distintas dimensiones. Y el uso y las aplicaciones, bueno, áreas de inspección, manejo de materiales, mantenimiento en general. Ahí tienen ustedes la demostración que hace. Eso fue en una clínica que hicimos recientemente en Produzca. Cómo el guante no se resbala dependiendo de la superficie donde usted está adhiriendo con su mano. Es Produzca, www.produzca.com, el catálogo en su Instagram, @produzca.ve. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Bueno, hay muchas preguntas para Maybor Petit. Fíjate que mencionábamos que hoy es el Día del Teatro. Maybor, si sabe que todo esto es un teatro, lo que involucra a Tarek El Aissami. ¿Por qué Tarek El Aissami es intocable? ¿Se puede creer en la renuncia de Tarek El Aissami? ¿Se puede creer o es un teatro esto acordado entre Maduro y Tarek El Aissami? Porque es un individuo clave en las relaciones de los países como Irán, como Rusia, como China, países de ese eje del mal que hemos mencionado tantas veces acá en el programa. Sí, sobre todo porque comentan que su renuncia no es suficiente. Él debe ser parte, lo suponen parte de este esquema de corrupción al ser la cabeza de la empresa. Y también te preguntan por qué a estas alturas el Contralor General de la República no ha sido también involucrado en estos casos. Sí, debería ser el ente regulador de cada una de las memorias y cuentas de las empresas y de los ministerios. ¿Cuándo rompe Rafael Ramírez su relación con Maduro y con el madurismo? También es una pregunta que te hacen aquí por Mingo Blanco TV. Bueno, vamos a ponerle orden entonces. ¿Cuándo rompe Rafael Ramírez su relación con Maduro? Eso ocurrió empezó en el año 2014, justo cuando Maduro se apodera del poder en Venezuela, luego de la muerte de Hugo Chávez. Ellos ya tenían un pleito armado porque Rafael Ramírez sentía que él era el sucesor. Y bueno, no fue así, fue Maduro y había una división de criterios porque los dos no tenían más o menos la misma concepción de lo que podía venir y sentían que Chávez lo había preferido a Maduro que al mismo Rafael Ramírez, que era el que se vendía como el gerente o el estratega específico. No tenemos ningún tipo de elemento para entender por qué Chávez decidió que fuera Maduro y no Rafael Ramírez, pero en todo caso eso nunca debió ocurrir, porque quien hubiese decidido que Maduro o Rafael Ramírez fuera el presidente tendría que haber sido los venezolanos en unas elecciones libres y transparentes que no pueden existir en Venezuela, y por razones no solamente de la estructura del Consejo Nacional Electoral, sino también por los mecanismos y el software que se utiliza desde el 2003 en adelante. Y esto es importante destacar. Claro. En relación a Tarek El Aissami, Tarek El Aissami es una pieza clave de todo el entramado que existe y que opera en estos momentos en Venezuela. No solamente porque él ha tenido, él y su familia, hay que recordar que su familia llegó a Venezuela de Siria, pero tenía relaciones muy directas con el Líbano, con Jordania y con Irán e Irak, que es una de las líneas que maneja Tarek El Aissami en ese entramado, que se fue desarrollando desde el principio, cuando Hugo Chávez inició el régimen y Tarek estaba muy joven, pero con una familia y unos contactos que se habían preparado todo el tiempo para cuando alguien llegara al poder, y en ese caso fue Tarek El Aissami.
Nosotros le hemos seguido la pista desde hace mucho tiempo, incluso estuvimos en la zona donde su familia es nativa, es original, ellos son grupos drusos que tienen un concepto muy específico de lo que es el poder. Pero Tarek, en el marco de todo ese proceso, se fue uniendo a personas que tenían también los intereses no solamente de consolidarse en el poder, sino de ver qué era lo que podían agarrar en el marco de lo que era la acción política. Hay un sujeto que estuvo muy cercano a Tarek El Aissami y que luego fue sacado a raíz del proceso que se dio en el año 2017 en PDVSA. Y era Ismael Serrano. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, él trabajó también en el área de comercio y suministro. Y lo sacó otro de los angelitos que es intocable en el marco de esta revolución bolivariana, que es un militar muy corrupto llamado Manuel Quevedo, que era presidente de PDVSA, y bajo el tiempo de administración de este individuo se robaron muchos millones de dólares en PDVSA a través de los mecanismos que luego se mantuvieron más o menos permanentes. ¿Cuáles son esos mecanismos? Empresas que por lo general eran de papel, que estaban hechas solamente para justificar el pago de PDVSA en una supuesta transacción de petróleo o de gas. Y esas empresas a su vez tenían unos socios y esos socios permitían vender el petróleo por terceros en países que los requerían y con ellos se ganaban millones de dólares por cada barco. En la época de Manuel Quevedo, que Tarek William Saab todavía no lo ha mencionado y no sabemos si lo vaya a mencionar, ahí estaba una pieza clave de Tarek El Aissami como era Ismael Serrano. A Ismael Serrano lo sacaron en este pleito que se armó entre militares y civiles, el control de PDVSA en la época de la presidencia de Manuel Quevedo. Sí. También, yo no sé si ustedes recuerdan un caso que fue muy extraño, que un grupo de operadores que estaban vinculados a Wilmer Ruperti y que por un lío de falda se habían separado, hicieron una demanda multimillonaria. Ellos aspiraban a tener 10.000 millones de dólares porque supuestamente en el marco de esa acusación unos operadores se habían clonado los códigos de producción de PDVSA y a través de esa clonación ellos podían ofrecer a empresas de alto calibre energéticas como por ejemplo Lukoil Oil y todo un grupo importantísimo, el petróleo más barato. Para eso se creó un fondo que era un fondo de litigación de PDVSA que terminó siendo un fondo creado en base a mecanismos o tramas ilegales. Ese fondo se montó en PDVSA, apareció un papel luego en el que el fallecido Nelson Martínez, que dejó también una trama de corrupción importante en Citgo y gente que todavía trabaja en Citgo y robó mucho a la nación y firmó documentos para que estos robaran. Pero en todo caso, este escándalo estuvo relacionado también con Ismael Serrano y con Tarek El Aissami. Y Ali Rodríguez Araque también tuvo algo que ver en esto que estás mencionando, Maybor. Claro, y también el hermano de Hugo Chávez, que estuvo aquí y que todavía nadie lo ha mencionado. Sí. Que la aplicación de la justicia de Tarek El Aissami es selectiva, y depende de quién está y quiénes son. Y no sé si el objetivo del régimen es que se le crea desde afuera, es decir, que hacer una lucha contra la corrupción creíble, que sea capaz de poder decirle a la gente que está pidiendo que se acabe la corrupción, como por ejemplo la administración Biden, que eso que están haciendo ellos es creíble, es decir, que sí se está acabando con la impunidad de estos individuos. Claro, pero fíjate que es muy interesante porque la gente quiere conocer si en tus investigaciones, a propósito incluso de cocaína en Miraflores, que recomendamos el análisis y la lectura, pues esta gente
no solamente son las estelas de corrupción que tienen que ver propiamente con el sistema energético, sino que usaron, claro. ¿Y por qué? También te preguntan por qué hasta ahora no ha salido el nombre de Padrino López como debería salir. Bueno, vamos a ir. Opositores, hay muchos que han sido investigados aquí en Estados Unidos por delitos que tienen que ver con corrupción y lavado de dinero. En el caso particular de Henry Ramos Alú, se menciona a sus hijos en una de las investigaciones. Ellos negaron, ellos están vinculados con Francisco de Agostino en unas empresas, pero hasta el momento no ha habido ninguna acusación oficial aquí en Estados Unidos. En Venezuela no se sabe qué va a pasar porque allá depende de los intereses de Tarek El Aissami y su grupito, quienes van a ser nombrados de todos los corruptos que hay, porque hay una lista de miles de corruptos y ellos escogen todos los días a ver a quién van a acosar para meterlo en la cárcel, para luego aspirar que ellos se conviertan en sapos y sapeen a los demás, cosa que es regular en países donde se aplica este tipo de estrategias para ganar información sobre los otros miembros de la banda. Pero aquí hay que tomar en cuenta otra cosa, ¿no? Y creo que es importante entenderlo. El germen de la corrupción en PDVSA se amplía porque hay unas estrategias que se van desarrollando poco a poco. Para la época que Hugo Chávez llega al poder, PDVSA tenía un buen ranking en las empresas petroleras internacionales. Y como la naturaleza del régimen era criminal, y es criminal y seguirá siendo criminal, a alguien se le ocurrió, no sé a quién, pero lo ejecutaron, utilizar las cuentas de PDVSA, los barcos de PDVSA, las operaciones de PDVSA, para ganar doble, es decir, lo utilizamos para vender petróleo, para entregar petróleo, para contrabandear petróleo, pero a la vez para contrabandear drogas, para contrabandear cualquier elemento que nos permita enriquecernos aprovechando la estructura que por años creó PDVSA. Y eso fue lo que ocurrió, por eso es que PDVSA para su proceso de recuperación eso se ve muy lejos, porque tendría que tumbarse PDVSA y crearse otra con otra gente que no sea ni los chavistas ni una buena parte de los de la oposición allá que tienen las manos metidas en este negocio, porque han recibido contratos de PDVSA para callarles la boca y para controlar sus movimientos y sus acciones. Cuando ustedes se preguntan, por ejemplo, por qué la asamblea del año 2015, que fue de absoluta mayoría opositora, bueno, eso era lo que se decía que eran ellos opositores, no ejecutaron acciones importantes para seguir contra esto. Es decir, ellos sabían que allá había corrupción, se hicieron informes de corrupción, pero también se callaron. ¿Por qué? Porque hay muchos de los que eran miembros de esa asamblea que gozaban de privilegios, de contratos a empresas terciarias, que les dejaba beneficio y era mejor callarse porque tenían dinerito en el bolsillo para seguir teniendo una vida tranquila, sin necesidad de pasar por lo que pasó todos los venezolanos, que es que se empobrecieron, y no, en estos momentos hay gente que se está muriendo de hambre. Yo recibo muchos correos electrónicos de gente que son pensionados de PDVSA, maestros, médicos, enfermeras, que no tienen para comer y están estupefactos de ver la riqueza de un grupito que ha generado una burbuja de millonarios y el resto es eso, los venezolanos que son desechados por el sistema porque no participan en este esquema que anteriormente, como les digo, en el caso de PDVSA, era de contrabandeo de mafias y luego pasó a ser una caja de lavado de dinero. Y por eso es que PDVSA sale del ranking de empresas poderosas de petróleo y pasa a ser una de las cabezas principales de la industria criminal en Sudamérica. Mira, Maybor, nos están diciendo que tenemos que hacer de nuevo un pequeño paréntesis. Conversamos con nuestra amiga Maybor Petit, amigos, en un programa especial. Nos dicen que el grupo no es pequeño, Maybor, porque
son muchos los testaferros, como tú misma decías al principio, y no han hablado de el estilo de esta gente en cuanto a las muñecas de la mafia petrolera, de las mujeres. Están preguntando por eso, que están desaparecidas y por qué nadie se mete con Gorrín. ¿Dónde está Gorrín? También están preguntando. Esas mises, ¿no? Las mises que mencionaron. Sí, pero vamos a hacer algo. En momentos regresamos con Maybor Petit. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico cuenta con una tienda de conveniencia que usted, mi querida amiga, mi querido amigo, ahí encuentra absolutamente todo para su carro. Si usted, por ejemplo, necesita batería, ellos son distribuidores Duncan, por ejemplo, de baterías. ¿Desde cuándo no le chequea a usted? Bueno, puede que su carro no sea nuevo, pues, ¿no? Bueno, si su carro tiene cierto tiempo, hay que chequearle cada cierto tiempo el radiador, el agua donde está el refrigerante. Usted cuenta allí con todos los fluidos, además, aceite para los distintos motores. La liga de freno, que también es importantísima, y que seamos conductores responsables. Eso es clave, amigos. Ese es el mensaje que nos deja todos los días la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Quiero mostrar este pastel que está aquí. Lo voy a mostrar aquí, así. Esto se llama pastiera. Este es un pastel típico de esta época de Semana Santa, que la pastelería del Corso se luce porque esto es principalmente a base de ricota y de trigo. Vean qué belleza de pastel, que usted lo puede encargar o lo puede venir a buscar. Ya les mostraré cuándo los vamos a hacer de forma individual, que con un café. Esto realmente es una ricura, esto es una delicia, es exquisito, es napolitano, pero se ha extendido por el mundo entero, y únicamente la pastelería del Corso lo prepara para esta época de Semana Santa. Ya está a su disposición, y si lo quiere encargar puede llamar aquí al 945-8497. Del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Conmigo. Maybor Petit, vamos al segmento final del programa con ella. Ojalá podamos abarcar todas las inquietudes, satisfacer todas estas preguntas que hay. Que, Erika, tú tenías también para Maybor. Maybor, aquí el señor Frank Guevara te pregunta que por qué es tan ineficiente e inútil la aplicación de la justicia contra el crimen organizado transnacional. Wow, eso es una gran pregunta. Sí, el crimen transnacional actúa como por pirámides y como si fuera una verdadera empresa. Tiene una estructura que se encarga de varios aspectos. Uno de ellos es el pago de sobornos a los políticos, que sean los que deciden, pueden ser representantes en los congresos o del Poder Ejecutivo. Eso es importante en una empresa criminal. También se paga a los jueces, a los fiscales y a los abogados que puedan llegar a ser jueces. Cuando la estructura de un país queda penetrada por el crimen organizado transnacional, uno observa que ellos logran neutralizar a cualquier persona que aplique la justicia. Y se compran medios de comunicación y periodistas, como tú sabes. Exactamente, bueno, ese es el Departamento de Relaciones Públicas. Claro. Hay un Departamento de Relaciones con el Gobierno, que son los que hacen los pagos de los sobornos a cada uno de los miembros que toman decisiones y aquellos opositores que puedan significar un obstáculo para lo que es el movimiento y las operaciones de la mafia. Los medios de comunicación son muy importantes, compran desde periodistas, por cierto, periodistas que hacen investigación, ¿ok? Uh-huh. Compran medios de comunicación, compran departamentos de relaciones públicas, sí, dueños de los medios. Los tienen como en nómina.
Me dicen aquí. Exactamente, compran ahora community managers expertos en hackeo, que son muy importantes en esta era de la digitalización de las comunicaciones, porque ellos necesitan silenciar al que presente o al que los identifique y darle rienda suelta a otros que son miembros de las mafias contrarias y que requieren para ello de alguna prensa sucia. Esto es importante destacarlo, lo hemos escuchado y lo hemos experimentado en muchos de los casos que se han estudiado. Sí. ¿Por qué un mafioso desea tener un medio de comunicación? Vale la pena recordar que al inicio de la revolución y luego cuando se produjo el proceso de cambio de élites en los medios en Venezuela, se señalaba que Tarek El Aissami tenía relación con esta compra de medios y que utilizaba para ello testaferro. Pero hay unos que ni siquiera utilizaron testaferro, como Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, que son dos individuos que están siendo buscados, son prácticamente fugitivos de la justicia de los Estados Unidos, pero también tienen problemas en España, porque ellos no solamente usaron sus contactos para robar al erario público venezolano, sobornaron a funcionarios, sobornaron y pagaron periodistas, pagaron relacionistas públicos y también compraron gente hermosa, mujeres bellísimas, para hacerlas sus amantes y algunas de ellas para ser utilizadas en los mecanismos y operaciones que tiene el crimen organizado. Es muy triste observar cómo jóvenes venezolanas, yo te digo, Mingo, yo di clases en la universidad en Venezuela, en el área de periodismo, de ciencias políticas y estudios internacionales, y yo conocí muchas de esas muñecas que andan por ahí siendo amantes de estos miembros de la mafia que destruyó al país. Conozco muchas, porque en una época que estaba yo dando clases le dio a las mises y a las modelos por ser periodistas para mostrarse en cámaras, etcétera, y bueno, tuve relaciones con algunas de ellas porque eran mis alumnas y hoy en día las veo convertidas en muñecas de la mafia, tristemente, porque una buena parte de esas muchachas tenían talento extraordinario y así que me han conectado con muchas otras que pues han sido utilizadas por la mafia chavista, desde los grupos de Raúl Gorrín hasta cualquiera que podamos mencionar aquí, para lavar dinero y para formar parte de una estructura criminal, muchas de las cuales esas mujeres a veces no entienden porque no saben que son piezas de estos individuos que buscan a toda costa no pagar, no hacer absolutamente nada ante el momento que llegue la aplicación de la justicia. Raúl Gorrín es un ejemplo de ello. ¿Por qué no lo ponen preso? Porque Raúl Gorrín fue el que utilizaron como mecanismo para lavar dinero a ese entorno vinculado directamente a los hijos de Cilia Flores, al hijo de Nicolás Maduro, y también él tiene cierta relación con las hijas de Hugo Chávez. Entonces él está en el mero centro de poder y por eso no lo tocan, así como no han tocado a muchos otros que no se preguntan, ni siquiera salen. Por ejemplo, hay unos hermanitos que son muy operadores de negocios y que se han hecho multimillonarios. Me refiero no a los que ustedes están creyendo que esos también están metidos en la liga, pero cuentan también con el apoyo de algunos y no han sido sancionados internacionalmente. Ustedes estaban pensando, se llaman Delcy y Jorge Rodríguez. No. De lo que yo le quiero hablar son otros dos hermanitos que son Mayé y Khalil Masú. Han tenido empresas petroleras, han estado chupando del Estado venezolano a través de diversos contratos y son intocables porque justamente pertenecen a ese engranaje de alto poder que nunca va a ser sancionado. Muchos se preguntan qué pasa, por ejemplo, con las cabezas fundamentales de la revolución, ¿no? Un Diosdado Cabello, porque hay muchos que ahorita están calladitos, pero eso es historia. Nosotros tenemos historia de este robo que se ha dado a mano armada en Venezuela en todas las áreas. Los banqueros que ayudaron a lavar dinero a los chavistas y que utilizaron a los contratos del gobierno para enriquecerse de manera grotesca
y que ahora muchos incluso se robaron el dinero de los contribuyentes y están disfrutando de la buena vida en La Romana, en República Dominicana. Son muchos los que forman parte de esta estructura. Cuando se hicieron, por ejemplo, Mingo, las empresas mixtas de PDVSA, que las crearon esas maravillas como Rafael Ramírez, que no es un intocable, los que participaron allí también se enriquecieron. Basta recordar el escandalazo que hubo con, por ejemplo, la empresa Sinovenza. Sinovenza fue objeto de grandes eventos de corrupción que quedaron sin ningún tipo de penalización ni aplicación de la justicia. Incuantificable el robo. Petro Zamora con los bolichicos y los rusos allí, claro. ¿Cuántos se enriquecieron? ¿Y por qué allí no aparece Tarek William Saab a decir o abrir alguna investigación? No, él se queda calladito porque eso depende del nivel de ingresos que entren a los bolsillos de los que se supone aplican la justicia. Es una vergüenza observar que en el marco de estas acusaciones que se hacen, se escojan a personajes específicos y se dejen de lado a los que tal vez son más responsables. Si van a aplicar justicia, tienen que aplicar a justicia a todos, pero claro, si eso ocurriera y se les acusa a todos, entonces los venezolanos tendríamos oportunidad de recuperar al país, porque la revolución bolivariana con su élite estaría toda en la cárcel. Claro, a eso iba. Fíjate, en tu caso particular como especializada en crimen organizado transnacional, ¿tú conoces de otro país en donde haya habido hechos de esta naturaleza similares o parecidos, donde los responsables hayan sido quedado tras las rejas, y donde el dinero haya sido recuperado? ¿O el caso venezolano es un caso único, inédito, donde aquí verdaderamente no va a haber justicia y el dinero no lo soñemos los venezolanos que estamos aquí, que estamos pasando roncha, y el dinero no se va a recuperar nunca? Mira, el caso venezolano en estos momentos aquí se habla como la cabeza de una gran empresa criminal. Han habido casos que tienen que ver con robo a mano armada al Estado en África, bueno, en Filipinas fue uno, pero ahí no hay el petróleo y la ganancia que había en PDVSA, y no había el oro, que ha sido también un objeto de contrabando, y otro día podemos hablar de eso, porque las mafias del oro están, pero son extremadamente poderosas y han hecho millonarios aquí en los Estados Unidos de una manera galopante. Esos que vienen y gastan fortunas aquí en los Estados Unidos no están ni siquiera mencionados en ninguno de los expedientes. Pero Venezuela es un caso sui generis para el estudio del crimen organizado transnacional. En la antigua pregunta, para que no se quede, no tocamos el tema de el ministro de la Defensa, de Vladimir, no, y Alex Saab tampoco ha salido. Ah, bueno, Alex Saab merece como 2 programas extra, ¿no? Claro. Igual que los hermanitos Masud, porque ellos sí tienen una estructura extremadamente poderosa. Pero en el caso de Padrino López, que tiene... Poderosa y peligrosa, me dicen aquí. Sí, muy peligrosa, muy peligrosa. Tal vez son los más peligrosos de todo, aunque las mafias son todas peligrosas, sí, ¿no? Pero en el caso de Padrino López, él está acusado aquí en los Estados Unidos por delitos que tienen que ver con narcotráfico y con pues haber permitido que mafias de narcotráfico y de carteles de la droga de Colombia y de México utilicen a Venezuela como un importante trasiego para transportar la mercancía a los Estados Unidos y a otros países. Pero en paralelo hay que revisar la vida del señor Padrino en el marco de los negocios que se han hecho desde la Fuerza Armada. Es decir, son los militares, son una de las alas más corrompidas del régimen, y esto les permite mantenerse en el poder. Las amantes de los militares, eso es un capítulo aparte, y tal vez merezca hacer una enciclopedia para dedicarle un tomo a cada uno de estos individuos corruptos que han utilizado el poder que le da no solamente formar parte de la élite revolucionaria, sino el poder que le da las armas
para enriquecerse de manera grotesca y de imponer su criterio en varios de los negocios que se hacen desde el seno del poder. Estos están vinculados, y con esto Padrino López, a través de terceros. Ujú. El negocio de la venta de petróleo en el mercado spot, de oro, de torio, porque ahora también los militares allá trafican con torio, Ujú. y trafican con rodio, trafican con mujeres, trafican con relaciones directas con el Estado, trafican con pasaportes venezolanos y trafican con gas. Es decir, tienen toda una gama, una gran variedad de, se quiere, de productos que ofrecen Ujú. y que constituyen tal vez en una de las más grandes empresas criminales por la sofisticación de los mecanismos que utilizan y de las riquezas que pueden garantizar al mejor postor, porque tristemente Venezuela es un país rico, agotado, golpeado, pero todavía rico, porque es rico en materias En primas recursos, claro. del mercado internacional, Ujú. y eso es un plus para todas estas mafias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela, aliadas con otros grupos que operan desde Venezuela en el comercio ilegal de todos esos recursos que deberían haber sido utilizados no solamente para el desarrollo del país, sino también para atender y formar una sociedad que sea diferente a la que hay, Sí. una sociedad en la que haya algún tipo de progreso y que no sea única y exclusivamente basada en la renta petrolera. Pero ese gran, si se quiere, esa gran oportunidad se perdió por estas mafias que tomaron a Venezuela y que gobiernan a Venezuela y que están impunes. Nadie las menciona. Y como de más estar, hay mucha gente que dice y aspira a que sea Venezuela, Estados Unidos, perdón, el único tribunal que le aplique justicia a estos individuos. Pero aquí hay otros problemas también importantes. Otros intereses. Sí. Y otros intereses, y en estos momentos el interés que hay por la política que se está usando a nivel de la Casa Blanca es llegar a acuerdos y bajarle importancia al tema de Maduro, de Venezuela, Sí. que ha causado tantos estragos a la economía, al sistema y al modelo de seguridad nacional que está vigente por ahora en Estados Unidos. Aquí hay una debacle que tiene otras Dimensiones. y otras variables, Sí. y por eso es que los venezolanos deben entender que el proceso que se está dando de destrucción y socavamiento de las instituciones en los Estados Unidos no permite que este país siga siendo el tribunal del mundo, y donde solamente se juzguen a los criminales de México, los de Venezuela o los de Colombia, Sí. porque hay un proceso de desquebrajamiento en el sistema norteamericano generado, entre otras cosas, por actores externos que han socavado todas las instituciones, ¿no? Y va a Están empeorar, sí. Mira, se nos agotó el tiempo, Maybor, lamentablemente. Bueno, pero Volvemos a quedarnos cortos. volvemos a quedarnos cortos y se quedan unos temas sin tocar. Porque como mi vecina me proponía, hay que hacer un álbum de barajitas. Hay que hacerlo. El álbum de la corrupción. Claro, me imagino que con la información que tiene Maybor sería buenísimo, ¿no? Con distintos títulos, Va- entonces, porque ya No, claro, etapas, capítulos. capítulos. Yo Maybor. creo que a veces debemos hacer como una enciclopedia de las mafias chavistas y nos vamos a quedar cortos, vamos a tener que hacer como al menos unos 1000 ejemplares. Nos vamos a quedar cortos. Gracias, Maybor, por estar con Gracias, nosotros, Maybor Petit. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors,
tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.